Hola amigos, en el programa de hoy vamos a ver cómo crear nuestra propia gama de colores a partir de aquellos acrílicos viejos que tenemos por casa. ¡Adelante vídeo! Podemos aprovechar un montón de pinturas que tenemos guardadas en cajones en casa de todo tipo. Las pinturas tienen que ser solamente que sean vinílicas, aunque sean pinturas para ropa o cualquier otra. No pretendo sustituir las pinturas específicas para modelismo, pero sí que cuando tenemos que pintar grandes superficies, pues es mejor tener un bote grande de pintura a tener que comprar un montón de botes pequeños de pintura. Para preparar nuestras pinturas, lo único que necesitamos es un tarro de cristal que cierre bien y meter dentro las pinturas que queramos aprovechar. En este caso he utilizado una pintura que venía con un set de pinturas para iniciados y un tubo de pintura titán acrílica normal y corriente. Para diluirlo lo mejor es el limpiacristales transparente. El cristasol tiene la ventaja de que tiene un poco de amoníaco. Yo lo que hago es mezclar los dos al 50%. Metemos el limpiacristales dentro del tarro y lo agitamos. Una vez el tarro está bien agitado, como podemos ver, la pintura ha quedado diluida perfectamente. Pero tiene mucha escoria, muchos restos, que es lo que tiene la pintura vinílica cuando no está específicamente preparada para el aerógrafo o para modelismo. Aquí lo que vamos a hacer es colarla aprovechando un embudo y un pequeño colador. El colador nos hace de filtro y veremos cómo podemos rellenar un tarro, en este caso un tarro de anchoas. Como sabéis, soy un fanático de las anchoas, para poder tener nuestro propio color listo para utilizarlo en el aerógrafo. Aquí vemos los restos de escoria que nos ha quedado de la pintura en el colador. Esto nos obturaría el aerógrafo y de esta manera, colándolo, nos va a ir perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra propia gama de colores a partir de un color base. Este color base lo vamos a realizar utilizando verde vejiga, sombra tostada y un poco de ocre. Como veis, todos son colores de la gama Estudio de Vallejo, de la que se usa para Bellas Artes normalmente. Le añadimos la proporción que creamos más adecuada de diluyente de limpiacristales y agitamos el tarro. Como veis, nos ha quedado un olive drab típico del ejército norteamericano. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar tres tarros diferentes para poderlos rellenar. Un tarro de anchoas, un tarro de tamilla reciclado y un pequeño tarro que he comprado en internet. Rellenamos los tres tarros y ya tenemos nuestro color base listo y preparado. Y ahora lo que haremos es aumentar la gama añadiéndole a este color base otros colores. Para ello utilizo ocre, que he añadido al color base, y un poco de blanco. Habéis de ir con cuidado con la proporción de blanco, ya que más blanco, más claro, y evidentemente el color variará mucho. Agitamos el bote como siempre y vemos que hemos sacado un color más claro que el anterior. Y hacemos la misma operación, rellenamos los botes. Repetimos el proceso tantas veces como sea necesario y así aumentamos nuestra gama de colores y podemos tener típica subida de luces para poder pintar un vehículo, en este caso norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Y como veis, podemos hacer una gama de colores tan amplia como queramos. Aquí podéis ver el resultado de una tarde de domingo aburrido en el cual me dediqué a hacer pinturas. Como podéis ver, tenemos una gran gama tonal y vosotros podéis hacerlo si seguís mis consejos, que como veis son muy simples. Gracias por estar ahí y acordaos darle a like y suscribíos.